Muy buenas noches a todos. Los que nos estáis escuchando en directo, esto es el Club de los Cinéfilos Muertos. Y una noche más, un domingo, empezamos a las 10 de la noche con un programa que esperemos realmente os guste. A nosotros, a mí por lo menos, que he sido el supuestamente designado para buscar la info y sacarlo inicialmente con ese guión adelante, me toca la fibra. Pero bueno, como siempre, empezamos presentándonos, ¿vale? Ya sabéis que, y si no lo sabéis, os lo digo, soy Mito Bazán Campos, llevo el vórtice, radio y me gusta esto del cine, pero que el resto se presente. Bueno, pues Bueno, voy yo, pues yo soy Maite. Maite. Maite Uzal. Y nada más, soy actriz, Soy cantante y también me gusta mucho el cine. Porque si no, me envío ahí mi trabajo. Soy Guillermo González Lanchares, actor de doblaje y compositor. Y bueno, encantado de estar aquí, como siempre, con todos vosotros. Yo soy Sara Panacea, marketer y productora audiovisual, así que el cine me va en la sangre. Bueno, yo soy Rubén Pascual Tardío, dicen que soy director y guionista y dicen que también soy persona, aunque depende del día. Pues nada, yo soy Nexus y soy aficionado al cine, he hecho algunas cosillas así como amateur, he sido figurante alguna vez y nada, no me dedico profesionalmente al cine ni nada que se le parezca. Hola, yo soy Ramón. Creo que es muy claro que soy un calcetín. Adiós. Adiós, Ramón. Qué breve. Bueno, porque Ramón también es la mascota de nuestro programa, o sea que tendremos que hacerle dentro en breve. Si alguien se anima, oye, todos aquellos que nos escucháis, si os animáis a hacer un sketch, un pequeño dibujo, tendremos por lo menos que tengamos ahí un bocetito de nuestro actor. ¿Cómo sería esto? ¿Que sería un actor? ¿Qué? Esto sería un stuntman de estos, ¿no? ¿O no? ¿O sería secundario? Es un especialista. Especialista. Sí. Ahí estamos. Bueno, hoy yo creo que el calcetín va a ser lo más sobrio de lo que hablemos hoy. Yo os había propuesto un programa que bueno, a mí me toca personalmente muchísimo, sobre todo por la generación de actores que me han acompañado desde pequeñito. Yo nací en el 71 y en esa añada, entre el 69 y el 75-76, nacen actores absolutamente alucinantes, ¿no? Que hemos venido viendo en las pantallas desde hace mucho tiempo y cuyas vidas, la mayoría de ellas se han visto truncadas en algún momento por las drogas, el alcohol, los intentos de suicidio y todo ello conectado, cómo no, con eso de la fama, eso de Hollywood, siendo actores de primera línea, unos actorazos. Estoy pensando ahora mismo en Ethan Hawke, por ejemplo, en Gattaca, o en Keanu Reeves, con, no sé, una variedad de películas impresionantes, o por ejemplo Winona Ryder también, ¿no? Con una capacidad de mutar de una película a otra brutal, ¿no? Y el cine, lo que para mí supone, yo nunca he querido ser actor ni director, el cine realmente me ha interesado solamente como ese arte, esa manera de teletransportarte, ¿no? A una nueva realidad y hacer que durante una hora y pico, ¿no? Vivas esa magia, vivas en ese otro lugar, ¿no? Y lo que me ha llamado también muchísimo la atención, empezando por esa generación de la que estamos hablando, entre ellos habría que hablar de mucha otra gente, pero como no, pues el Tom Cruise o otros actores, ¿no? Lo que me ha llamado muchísimo la atención es que yo pensaba que era una generación perdida, es decir, que Phoenix River, como ejemplo máximo, ¿no? De esa generación, era algo anecdótico en Hollywood. Y sin embargo, haciendo un poquito de investigación, te das cuenta de que no es esta generación, es toda la historia de Hollywood plagada de actores, directores, productores, realizadores perdidos. Ya bien sea por las drogas, lo dicho, el alcohol u otras sustancias. Y sobre todo porque se ve una serie de gente muy sensible dentro de un mundo o de una industria absolutamente brutal que no se para ante nadie y no se detiene ante nada. Y eso es lo que a mí me ha llamado la atención y quería compartir, por supuesto, con
mis otros 5 compañeros y con vosotros que estáis viendo la película. Y por lo tanto, esta película. Y por lo tanto, 4 partes que va a tener la peli, ¿vale? Una primera, una intro en la que estamos llegando ya a la conclusión. Una segunda en la que, bueno, haremos un pequeño repaso, ¿no?, a esa historia de generaciones perdidas en Hollywood. Preguntarnos por qué es el actor, son los directores, qué pasa, son drogadictos y son personas perdidas, o quizás la industria anima y promueve, ¿no?, fomenta el que te pierdas. Y luego, ¿por qué no? Y cómo no, llegar a conclusiones que quizás ayuden, no lo sé, a una chavala, a un chaval que en un momento dado vea este programa y teniendo gente como tenemos aquí, actores, como tenemos aquí también, bueno, pues melómanos, ¿no?, o como tenemos directores, oye, que sepa a lo que se arriesga, a lo que se enfrenta, ¿no? Entonces, no sé, chicos y chicas, a ver qué os parece. A mí me gustaría, y luego que la gente haga también su investigación. Yo voy a dividir la experiencia, o mi experiencia hollywoodiana, joder, no me sale esto ni para atrás, en 4 fechas, ¿vale? Una que sería del 80, 70 y pico, 80 antes, previa a esos años 70, 80. Una que iría del 80 al 90, una década del 80 al 90, y otra década que va del 90 al 2000 para luego saltar al 2000 en adelante. Y es curioso como si haces una investigación a través de internet, empiezas a meter nombres inicialmente, ¿no?, de actores que te molan, cómo mueren de diferentes cosas. Es decir, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de Marilyn Monroe, perdida también en este caso, barbitúricos y pastillas para dormir. No es lo mismo hablar de James Dean, por ejemplo, perdido, como no, al alcohol, también a las pastillas y en accidente de coche. No se sabía muy bien en qué estado se encontraba. No es lo mismo hablar de, ¿por qué no?, mezclar también, ¿no?, el show, el show business, ¿no?, de la canción, por ejemplo, Elvis Presley, también con las pastillas. Es gente que muere normalmente ya con una edad más avanzada, con una experiencia y con una carrera más dilatada, que si nos fijamos, por ejemplo, en esa década de los 80. Y en los 80 me he fijado en John Belushi. John Belushi, que es, para mí, brutal, uno de los actores quizás menos considerados en papeles serios. No hizo muchos, 2 que más o menos podamos contar, pero polifacético a tope, músico, cantante, comediante principalmente, ¿no? Y luego, cómo no, actor. Películas, joder, Desmadre a la Americana. Qué buena, en 1978, ¿no? Para mí, que yo nací en el 71, la veo más tarde, es una peli brutal. 1941, cuando hace de piloto de SP-40 por medio de Los Ángeles, ¿no?, que va persiguiendo a los japoneses, ¿no? O, por ejemplo, Granujas a todo ritmo, 1980, en la que ya rompe completamente, con Dan Aykroyd, pues la baraja, ¿no?, de cartas y, bueno, se tira, ¿no?, a lo loco, a cantar, a actuar, en fin, a hacer el loco y, cómo no, a drogarse como un auténtico animal. Bueno, si leemos, ¿no?, esa crónica final de Belushi, dice así: pero su estado ese invierno, el de 1982, el año en que muere, no fue el de una actuación, ni era una actuación. Había estado bebiendo, fumando marihuana y especialmente consumiendo cocaína todo el día. Todos los días, durante mucho tiempo, y había comenzado a incursionar, o a, en este caso, probar la heroína. En parte, le decía a amigos, como investigación para una película sobre una escena punk rock. Y recordemos, y en esto hago yo una especie de tesis que espero que luego todos los que nos escuchan y por supuesto los compis, bueno, pues podamos hablar sobre ello. Antes de los 80 era la heroína. De los 80 a los 90 ha sido principalmente la cocaína. De los 90 a los 2000 una mezcla de heroína con cocaína. También la cocaína principal motor de esos desastres, y a partir del 2000 cambia completamente y entran las pastillas. Bueno, pues si dejamos a Belushi, ¿por qué no vamos entonces, por ejemplo, en ese, ¿no? Belushi muere en el 82, lo dicho, ahí entre 80 y 90 pegaba duro la cocaína, como vemos. Aunque otras cosas, me he cogido del 90 al 2000 en esa generación
a River Phoenix, yo creo que el actor más icónico de esa generación. También nacido en el 70 y 70, yo creo que su muerte fue un impacto para mí brutal. Fíjate que haciendo, y no sé qué os parece a vosotros, haciendo la investigación me quedé alucinado. Murió en el 93, han pasado mogollón de años, ¿no? O sea, un montón. 27 años, ¿no? Con 23 años murió River Phoenix. Películas, para mí, la más brutal, yo la vi en el cine solo, recomendada esta película por mi madre. Y yo la vi con 15 años recién cumplidos. Stand By Me. Una película con 4 otros 3 actores en ese reparto, de los que también habría que hablar por circunstancias alucinantes. Will Wheaton, Corey Feldman, y tendríamos que hablar de Corey Feldman más tarde, Jerry O'Connell y, por supuesto, River Phoenix. ¿Cómo muere River Phoenix? En el libro Running with Monsters, corriendo con monstruos, de uno de sus amigos, Bob Foster, Phoenix había pasado los días anteriores en una orgía masiva de drogas con el guitarrista de Red Hot Chili Peppers, John Frusciante. River se quedó con John durante los siguientes días y probablemente no duerme un minuto. La rutina de las drogas se mantuvo bastante constante para todos nosotros. Primero fumé crack, cocaína directamente en vena y luego inyectarse heroína para bajar lo suficiente y poder mantener así una conversación. Películas como La Costa de los Mosquitos, Running on Empty y My Own Private Idaho en 1991, que es una de las películas iconográficas de esa generación. Y luego salto al año 2000 y aquí cambian las cosas. Será curioso porque ya no es la cocaína, ya no es la heroína lo principal. El alcohol siempre va mezclado, las fiestas siempre van mezcladas, las orgías, de las cuales no habla nadie, pero también es cierto. Y aquí me cojo 2 actores absolutamente brutales, perdidos, súper jóvenes, con una proyección impresionante. Brad Renfro, 2008 muere, y en ese mismo año muere Heath Ledger. Absolutamente alucinante. El Caballero Oscuro, Brokeback Mountain, y El Patriota en el año 2000, cuando era todavía muy joven. Y lo dicho, con Heath Ledger no se lo podía creer nadie, y aparece, y esto es ya una constante en los actores que mueren a partir del 2000, solos en su apartamento después de una sobredosis de pastillas. Y ahí tenemos también cantantes, ahí tenemos directores, ahí tenemos un montón de gente que muere por abuso de pastillas, en este caso una de 2, o para dormir o antidepresivos. Y Brad Renfro, que también muere en el 2008, El Cliente en 1994, película que, para mí también fue pues impactante, ¿no? Por ese niño pequeño con el que te identificas, que va corriendo, ¿no? Tiene que defenderse de los poderes fácticos. Tildado uno de los chicos malos de Hollywood por sus constantes excesos, y aparece, como no, con 25 años, encontrado en su apartamento de Los Ángeles la madrugada del 15 de enero, y se dice que lo final fue un chute de heroína después de una noche de sobredosis de pastillas. Bueno, esto es un mini ejemplo, porque si os metéis en internet y empezáis a buscar directores, empezáis a buscar, lo dicho, actores, veréis que es una constante en Hollywood absolutamente brutal. Y el que dice Hollywood lo puede llevar a otros países. Francia lo puedes llevar a Inglaterra y, por supuesto, me imagino que en España, aunque aquí yo creo que no. Vosotros me diréis ahora, yo creo que se respeta un poquito más esa intimidad, ¿no?, de los actores. Pero mi pregunta entonces para vosotros es, una vez que me contáis actores que os vengan a la cabeza, que hayan pasado por, ¿no?, esta muerte temprana y que nos hayan dejado sin haber brillado, ¿no?, todo lo que pueden haber brillado, ¿qué pasa? ¿Son los actores unos drogadictos de muchísimo cuidado? ¿Es la personalidad del actor, prompt, ¿no?, que se dice en inglés? ¿Es la personalidad del actor una personalidad pro drogas, Tendente. pro autodestrucción? ¿O es, exactamente, o es la industria
del cine y el famoseo lo que hace que te tires a ello. Hasta aquí la intro. El tema es el siguiente, que yo me acuerdo cuando vi la última película de Stanley Kubrick, la de Eight Ways Out, me impactó bastante que había una especie de pseudo ritual orgiástico y tal, y había una mujer que se entregaba para que no le pasara nada al protagonista, y luego esa mujer aparecía muerta, y decían que bueno, que es que se había pegado una fiesta de drogas y alcohol y sobredosis, y que bueno, que era una modelo que se le había ido esa noche de la mano la fiesta y había aparecido muerta. Y me acaba de dejar bastante pillado con lo que ha dicho. O sea, yo soy bastante conspiranoico porque los que estamos aquí abajo del sistema este que nos oprime, pues somos muy ingenuos y nos pensamos que no nos gobiernan psicópatas, y realmente nos gobiernan psicópatas que juegan con nosotros como quieren. Entonces me acaba de dar bastante por pensar, ¿eh? O sea, de hecho Stanley Kubrick murió antes de que se montara la película de Eight Ways Out, o sea, y sabemos que Hollywood hay como algo muy oscuro por ahí, que hay mucha leyenda de que los amos de Hollywood no son trigo limpio. Entonces, bueno, ahí lo dejo. No sé qué me Un enseña. momento, pero ¿eso cómo está relacionado con los gobernantes? No, te quiero decir que todos encima de la pirámide, todos se Ah, tú tocan. dices O los sea, peces gordos de la industria del cine en concreto. puedes ser Ah, pues un político y te puedes pegar una orgía con un actor o una actriz favorita, o sea, una actriz de sí, éxito, sí, sí, ¿sabes sí. lo que Yo quiero decir? O sea, te estaba entendiendo que ibas por otro sitio. No, está está aclarado, está a ver, aclarado. de Por hecho, eso, no, por Marilyn eso te Monroe, preguntaba, porque no, no, de no hecho, entendía. Marilyn Monroe era amante de John Finney de JFK, ¿no? Eso lo Ujú. sabemos ya todo, es parte de la historia. Entonces, me ha sorprendido muchísimo, porque yo soy bastante ignorante en este tema de hoy, pero me parecía muy interesante aprender, venir aquí a aprender, y me ha dado por atar por ahí los cabos. No sé los espectadores y los oyentes qué opinarán de lo que estoy diciendo, pero si tenéis cosas que comentar, estaría bien que lo Ahí, pusierais. ahí Nexus sería interesante quizás, ¿no? Y para el resto de los compis, quizás entre esto dentro de la industria, ¿no? Un matiz más a tener en cuenta el hecho de cómo se crean esos perfiles, ¿no? Cómo se crean esos actores famosos, esa unión, ¿no? Con el poder, con el dinero, el famoseo, el dejarse ver, y cómo eso quizás incide, ¿no? Dentro de lo que es la vida de, de- de actores, de directores, productores, etcétera, ¿no? Yo me gustaría dar mi opinión. Yo creo que no tiene nada que ver en concreto con el cine, ni siquiera creo que tiene que ver... Jesús. Coronavirus. Creo que tenemos ejemplos como puede ser River Phoenix, pero también puede ser, en fin, yo qué sé, Mick Jagger o Kurt Cobain o Maradona o cualquier político realmente que se meta a rayas, creo que, y que acabe en la mierda. Creo que realmente no tiene que ver con el cine, sino con la inseguridad sí, las tablas que tenga emocionales la persona. Igual que cualquier persona acude a un bar y es una persona alcohólica y tiene esa dependencia, la cocaína no está al alcance de todos, solamente de aquellas personas que tienen el dinero para costeársela, y yo creo que viene un poco por ahí, por lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando hoy, en concreto del cine, porque es nuestra sección. Yo creo que va más por el tema emocional. Cuando tú eres famoso, cuando tú realmente eres Macaulay Culkin, cuando tú eres, en fin, alguien que genera dinero y que por tanto produce dinero, no solamente a esa persona, sino a todos los que le rodean, lo que hace la gente generalmente es estar dando palmas, estar ahí alabando, y a veces no sabes diferenciar entre las amistades verdaderas o aquellas amistades que son temporales, por así decirlo, como son estas. Cuando el éxito se va, que siempre se va, no hay un actor, no hay un director, no hay un grupo musical que no tenga su álbum que no sea exitoso o su película maldita. Cuando esto se va, la gente alrededor también se va. Y ahí es cuando queda un vacío enorme. Tú decías, Mitoa, siempre están vacíos en su habitación, siempre están solos en su habitación, por algo es. Y realmente estas personas, cuando se van, son las personas que les matan. Son las personas... Whitney Houston murió sola en su bañera cuando se enteró que su marido la abandonaba. Siempre son
digamos, las personas que en teoría te deberían querer, las personas que siempre han estado ahí y que en teoría te han querido de verdad, las que al final te matan. Y esto no es una cosa de ahora. Tenemos que recordar que en el Imperio Romano muchísimos emperadores murieron a manos del Senado, a mano de sus hijos, a mano de su primo. Muchos emperadores no murieron en otro territorio luchando en una guerra. Eran las propias personas de alrededor las que les mataban, y los emperadores romanos o dictadores o cónsules eran muy paranoicos, casi todos, con las personas que les rodeaban. Y yo creo que es eso, es simplemente... El problema está ahí, en las personas que te rodean y en no saber verlas venir. ¿Es eso parte de la industria o no es parte de la industria? ¿Es externo a la industria? Lo pondrías en esta pregunta, ¿no? Yo decía, ¿es la personalidad del actor y del director y del resto del mundo ¿no? Del resto de participantes, o es la industria? ¿O ninguno de los dos? Bueno, yo quiero aquí, sí, yo quiero añadir una cosa porque estoy en relación con eso, por supuesto, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice Rubén, sí, 100% de acuerdo, pero yo creo que sí, en el caso de las profesiones artísticas, porque también has hablado de músicos, etcétera, escritores, poetas, sí que puede haber ciertos elementos que no confluyen en otras profesiones que creo que pueden añadir un porcentaje de que sea más probable que se den las adicciones, que en otras, o sea, todo lo que tú has hablado, los cimientos emocionales de la persona, temas de inseguridades, etcétera, etcétera, que estoy de acuerdo, que ahí en principio creo que no tiene que ver con el cine, pero sí que creo que las profesiones artísticas puede suceder lo siguiente, pueden darse varias cuestiones. Una, el artista creador, porque bueno, hay muchos artistas que yo no llamaría artistas, los considero meramente ejecutores, que están muy bien y cumplen, o sea, no lo digo de forma despectiva, es una persona que tiene una sensibilidad, yo creo que es un poquito mayor que la de la media. Y esto es una espada de doble filo. Puede darte una facilidad tremenda para sacar emociones, etcétera, pero también te convierte en una persona muy vulnerable. Y eso está directamente relacionado con temas de inseguridad, etcétera. Entonces, creo que eso a lo mejor no, de hecho, por ejemplo, hay enfermedades, por ejemplo, la tuberculosis. Mucha gente la conoce, que es una enfermedad tremenda, que esto es un poco leyenda, pero asociada a la pena, al duelo. Es la enfermedad muy clásica, antes de que ahora no, porque tenemos una vacuna, etcétera, etcétera, no pasan estas cosas, pero que en el siglo XIX tenían muchos artistas. Vamos, véase Moulin Rouge, lo que tiene Nicole Kidman es tuberculosis. Pero bueno, que me voy por las ramas. Entonces, hay un elemento a lo mejor de hipersensibilidad que te hace muy vulnerable como artista, y yo creo que hay que trabajar, retomando el mensaje que quería dar Mitoa, hay que tener un ojito puesto siempre en la salud mental y en cuidarse mucho esos temas. En general, todo el mundo, pero un actor joven, un chaval joven que se quiera formar y se quiera preparar, tiene, yo creo también, que meter en su maleta de herramientas como artista ciertos elementos que le protejan frente a eso, frente al rechazo. También creo que hay un elemento, pasando al siguiente elemento, de que tú eres una persona que está mucho más expuesta en cuanto empiezas a tener éxito, claro, que es lo que tú hablabas, de gente que hace dinero, eso añade una presión, pero aparte eso le puede pasar a un ejecutivo, ¿no? Que no tenga exposición, pero que genera muchos millones, a un político, entonces tiene mucha presión encima. Pero es que además al actor se le ve. ¿Se le ve o no se le ve? ¿Está haciendo una película o no está haciendo una película? ¿Sabes? ¿Le estoy viendo en una serie o no le estoy viendo en una serie? Etcétera. Entonces, eso hace que tú tengas, yo creo, mucho más feedback del público. Y entonces, yo creo que ahí eso añade otra capita de posible presión. Y luego la tercera que quiero mencionar, para no acaparar, es que según hay ciertos actores o ciertas formas de acceder a la creación artística que se asocian al consumo de drogas. Pues parece ser que las drogas inspiran, generan ciertos efectos, te llevan a ciertos estados, según algunas personas, de mayor creatividad. Yo creo que se puede alcanzar desde la sobriedad igualmente.
pero que pretenden potenciar la imaginación, las visiones, etcétera. Eso asociado a que hay ciertas formas de trabajar papeles que promueven que tú experimentes lo mismo que va a hacer tu personaje, por ejemplo, y si ese personaje es una persona con adicciones, pues ya lo estarías enfocando desde ahí, en mi opinión, de forma errónea. Entonces sí que creo que hay unos pequeños, a veces grandes para la persona, matices, que a lo mejor sí que en las profesiones artísticas puede hacer que haya un poquito más de peligro o tendencia a esas historias. Sin perjuicio de que creo que no es lo esencial, porque yo ya para empezar estaba de acuerdo con Rubén, pero que sí que hay que tener mucho cuidado con eso. Oye, ¿qué flash me ha dado? Estaba mirando y he abierto la mirada, la he ampliado así para pillar. Y os tengo a los 5, ¿no? Al lado, y de repente Sí. al lado de Rubén estaba el Macaulay Culkin con ese careto y me ha dejado alucinado. Ha sido como que me estaba mirando algo diciendo, tú ya sabes. Ya sabes de qué va esto. Sí. Bueno, pues Brutal. yo quisiera Me ha decir parecido que... muy bueno, Maite, muy bueno Sí. el apunte, y el de Rubén muy bueno también. Perdón, Guillermo. No pasa ¿qué te he nada, notado? no pasa nada. Yo quisiera decir que considero que hay factores externos y factores internos dentro de la industria artística, propiamente dicha, no solamente del cine, sino artística. Yo creo que de toda la vida es atractivo lo nuevo, es atractivo lo caro y es atractivo lo prohibido. Y determinadas drogas que surgieron en determinada época, pues reunían esas tres facetas. Entonces, claro, estamos hablando de actores que cosecharon un éxito demasiado rápido. No estamos hablando de actores que a lo mejor empezaron aquí, empezaron saliendo en papeles pequeños y fueron creciendo hasta tener un éxito, sino estamos hablando de Macaulay Culkin, que ya en las primeras películas ya eran rompedoras de recaudarlo todo en el fin de semana. Entonces, tener ese cambio tan bestia a nivel de éxito, a nivel personal, hace que sea muy difícil de gestionar, ya de entrada, que sea difícil de gestionar, pero si encima eres niño, si encima eres joven, los sentimientos de los que hablaba Rubén, de desconfiar, de todo lo que te puede pasar por la cabeza, siendo un niño se multiplica por 1000. Entonces yo creo que hay una cuestión externa de que hay una época en la que hay muchos más casos relacionados con las drogas, porque a lo mejor había algunas drogas nuevas que era como la moda, ir a determinadas fiestas y tomar determinadas drogas. Y luego tenemos cuestiones internas, pues eso, relacionadas con el éxito a una temprana edad, que es algo muy difícil de gestionar, porque en esta industria un día estás aquí arriba y otro día estás aquí abajo. Es algo que hay que aceptar relativamente rápido, pero eso a un chaval a lo mejor le cuesta bastante encajarlo, y de ese golpe de realidad pues muy pocos se han recuperado. Es que me vienen a la cabeza menos ejemplos buenos que malos. El único ejemplo que yo diría que realmente se ha mantenido sano y tal, precisamente porque dejó de actuar, es Mara Wilson, que es Matilda. Matilda hizo Matilda, otras 2 películas, y no se ha metido en ningún escándalo ni en absolutamente nada, supuestamente por ser muy bien asesorada por sus padres, que sus padres debieron de apoyarla siempre, de orientarla bien, de niña, cuidado, no te metas en camisas de 11 varas. Y en fin, que prácticamente eso. Hay una gran época en la que hay drogas nuevas y hay gente que le cuesta gestionar el éxito a determinada edad. Y luego, por último, quisiera decir que en el tema de las pastillas y de los medicamentos, yo tengo la impresión de que en América deben de hacer las pastillas con azúcar o algo, porque se dan casos de adicción a los medicamentos. Por sacarlo a otro contexto, hay muchísimas estrellas del wrestling, de la lucha libre, que mueren adictas a pastillas, y según ejemplos concretos, había gente tomando hasta 200 pastillas diarias. 200. Entre relajantes, estimulantes musculares, tal. O sea, 200 pastillas. ¿Qué pueden tener esas pastillas para obligarte a tu organismo a consumir esa cantidad? Entonces es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, porque no se suelen dar muchos casos, o por lo menos no se habla de ellos en España, en comparación con América, de adicción a medicamentos y a ese nivel de adicción.
Sí, bueno, es que ahí viven, nadie duerme, o sea, una cosa que a mí me ha llamado la atención todo el rato que he estado viviendo ahí, que son 9 años, que yo creo que es bastante para... al año, año y pico me empecé a dar cuenta de que todo el mundo hablaba como si fuera de que, oye, yo me tomo un cafelito o lo que sea, de la pastilla para dormir. Ya. Entonces, y luego te empiezas a fijar más y toman simplemente normal, o sea, de normal, muchísima medicación para dormir, muchísimo tranquilizante, muchísima medicación para la ansiedad. Vamos, o sea, bueno, lo que yo he visto es que en cuanto se detecta algo se asigna una pastilla, en vez de ver cómo se trata de otra manera, para el, ¿cómo se llama? El HD, no, ¿cómo se llama? Lo de la distracción. El déficit de atención, Sí. el TDA. Sí. Ah. Pues también, todo el mundo empastillado para eso, bueno, en fin, pero eso no es del cine, pero efectivamente claro. Sí, en Estados Pero bueno, Unidos. es curioso porque esto de las pastillas, ¿no?, contra el dolor, que era lo que yo os había comentado, cuando vas a la muerte de Heath Ledger y de Brad Renfro, fijaros cómo mueren, ¿eh? Brad Renfro muere supuestamente, según la autopsia, ya por una sobredosis después de heroína, después de haber ingerido antidepresivos y otro tipo de medicamentos. Y Heath Ledger, en este caso, en su cuarto la policía halla pastillas para dormir y otros medicamentos antidepresivos con receta. Y cuando hablamos también de pastillas contra el dolor, no hay que olvidar que son opiáceos, es decir, tienes el Oxycontin, en el cual ha habido una auténtica epidemia, una auténtica pandemia en Estados Unidos desde los años 2000, desde que entramos en el nuevo siglo, bueno, pues con la receta de pastillas contra el dolor, pero que son como la heroína, es decir, que hemos pasado de, ¿no?, pastillas para dormir y alcohol antes de los 70-80, heroína, cocaína, y hemos vuelto ahora a esas pastillas o a esa heroína, pero en combinación, pastillas que tienen, ¿no?, opiáceos para luchar contra el dolor. En fin, matices muy, muy interesantes. Y Sara, nos faltas por comentar. A ver, yo un poco basándome, por ejemplo, en la biografía de Robert Downey Jr., que él, por ejemplo, tuvo a su mujer durante todo el tiempo, que al final le dejó precisamente porque él cada vez se estaba metiendo más y más, y ella, por más que intentaba buscarle soluciones, él no quiso hacer nada, y se iba metiendo más en bola. Él, por ejemplo, no fue estrella del cine, por decirlo así, en la infancia, fue más cuando tuvo 20 años, una cosa así. Entonces yo creo que es más la presión y el ritmo de vida al que llegan a entrar que les hace tener que meterse un poco más de gasolina, de decir, es que tengo que ir de un rodaje a una premiere, de una premiere tengo que ir al estreno de no sé qué, y me tengo que aprender el papel, y al final yo creo que entran ahí en un ritmo que es como, o me meto algo más que me permita estar a tope, porque encima es una parte creativa. Es decir, si estás cansado no puedes crear, tu cabeza no rula. Entonces es como, vale, algo que me mantenga todo el rato a tope. Es que lo necesitan casi como un complemento a la profesión y al nivel en el que han entrado. Yo es que lo veo más en ese plan. Claro, ese era un tema que yo quería proponer, que a fin de cuentas vosotros respondéis a ver qué opináis. Yo no tengo una opinión sobre esto. Realmente es por culpa del trabajo. Igual que decía Guillermo, es que los pobres luchadores están lesionados y aún así les hacen semana a semana seguir, o el actor... ¿Es realmente culpa? Yo sí que tengo que decir, yo tengo que decir, porque me toca muy de cerca, sí que es verdad que creo que se añade a esos elementos que decíamos que a lo mejor hacen que en la profesión pueda haber un poquito más de riesgo que en otras, que es conectado con lo que decía Sara, es que hay veces que simplemente el trabajo en sí te exige unas aptitudes físicas y unos estados físicos, y a ciertas personas de forma permanente, si tienen muchísimo éxito, que una de dos, o son unas naturalezas portentosas, que hay para todo, o es que yo puedo entender perfectamente que una persona se vea en la necesidad de chutarse algo. Entonces, lo que creo que si tú, por ejemplo, estás a 2 minutos de empezar un concierto, de empezar una función de teatro musical, y te encuentras
fatal. No puedes, ponte que no te puede sustituir nadie, porque ya te ha sustituido, porque esa no es la noche, porque es un estreno, por lo que sea. Y viene una persona y te dice, mira, si te tomas esta pastillita, lo vas a hacer fenomenal. Y pues a lo mejor te la tomas. Entonces, por eso creo que hay que trabajar mucho en estar preparado para saber que eso te puede pasar y saber que vas a decir que no. Y sobre todo, ser muy conscientes de las capacidades físicas que tiene cada uno y actuar en consecuencia. Hay peña que se puede pegar unas juergas de la leche y que su rendimiento no se vea afectado. También va en función de la edad y de muchísimos factores. Hay gente que no. Entonces, hay que asumir que no, y entonces a lo mejor tú te tienes que cuidar. O sea, yo tenía una profesora, Emily Skinner, que ha trabajado en Broadway 40.000 veces, que decía, yo cuando hago una obra es lo único que hago en mi vida. Voy al teatro, la hago y vivo para hacer la siguiente función. O sea, vivo cuidándome para hacer la siguiente función, porque yo soy consciente de mis limitaciones. Entonces creo que hay cada uno tiene que evaluar, porque sí que puede haber un componente de exigencia física, como decía Sara. Tú imagínate estar de gira, hacer 8 funciones a la semana, y encima viajando de país a país, imagínate, con cambios horarios, que luego el trabajo no se queda en la representación a veces, porque luego está la fiesta, porque luego está no sé qué, que a la fiesta, por mucho que tú no vayas de juerga, por trabajo tienes que ir, por contrato, te metas, por supuesto. Exacto. O sea, por contrato. Ya está prescrito que tú tienes que aparecer en el bolo. Por obligación, este, ¿no? sí, en todas las premiers, presentaciones, Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay otros trabajos pues en los que eso no se exige. Claro. A mí me gustaría, sobre todo ha habido 2 matices que me ha gustado mucho de lo que habéis comentado todos, que uno es el hecho del arte. Es decir, esa sensibilidad que hace que a muchísimos de estos actores, porque es curiosísimo, y aquí abriríamos, ¿no? Quizás me gustaría comentar con vosotros, o abrir 2 vertientes, ¿no? Esos actores que empiezan desde muy pequeños, desde niños, a ser dirigidos, ¿no? Y que se enfrentan entonces a ese Hollywood, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de Corey Feldman, en esa Stand By Me y con River Phoenix, ¿no? En Stand By Me, y cómo luego cuenta de esos abusos, en ese caso, cómo su familia le deja a un productor, y ese productor le introduce a un mundo que es el de Hollywood, a esa industria en la cual se producen, ¿no?, abusos, de los que luego, bueno, pues han surgido movimientos como el Me Too, ¿no?, y la protección de actores infantiles, y luego al mismo tiempo como esa personalidad, que suele ser una personalidad mucho más sensible de lo que es la media, hace precisamente, para ser actor hay que acercarse, ¿no?, a esos sentimientos, a esas emociones, ¿no?, para proyectarlas después, hace que esa personalidad específica bueno, pues sufra mucho más los altibajos de la profesión. Y me gustaría que quizás incidieseis un poquito más, o me gustaría, si os parece bien, que hablásemos de esos niños actores y de esa sensibilidad extra que requiere el actor. Solamente he hablado una vez profundamente con una actriz. No era famosa, para explicarme la manera y el método en que se acercaba a su papel, y me dejó completamente sorprendido. ¿Por qué no nos contáis un poquito, vosotros, desde los diferentes puntos de vista? Actor de doblaje, director, productora, en fin. Pero, bueno, sí, yo... ¿Cómo te acercas a un papel? Estoy hablando con una cotorra. Claro, no, pero bueno, está bien, pero tú decías, no, yo es que... bueno, hay gente que, por ejemplo, Belushi, ¿no? Decía, no, yo me estoy pinchando heroína porque quiero acercarme a esa representación del punk rock, de esa o esos el método supuestamente, ¿no?, de actores en el que te dicen tienes que realmente meterte en el papel, en la piel, ¿no?, de a quien bueno, sobre el método hay también mucha confusión sobre lo que consiste el método y no, pero que eso es para otro programa. Yo, bueno, sí, eso es cierto. Hay una anécdota muy curiosa sobre la película, por favor corregidme, Marathon Man, que es Dustin Hoffman, sí, ¿verdad? Sí, correcto. Con Roy Scheider, eso, me les confundo. No, pero yo digo Laurence Olivier, sí. Exacto. Entonces, porque la anécdota es entre ellos, ¿no? Bueno, pues la escena en la que a Dustin Hoffman le están torturando
Y a Dustin Hoffman no se le ocurre otra cosa mejor que tirarse, no le dio por drogarse, o bueno, parece ser que no, pero para simular este estado de tortura se tira pues una barbaridad, ponte que 3-4 días sin dormir, pero literal, haciendo ejercicio, tomando café solos, bueno, se lleva a sí mismo un estado de decrepitud física tremendo. Y eso lo hace como el ejemplo que has puesto, otros actores, con drogas y con pues, alcoholismo, etcétera, ¿no? Y entonces el hombre llega al set y Laurence Olivier le dice, bueno, pues vamos a rodar, ¿no? Y el hombre no daba una. Y entonces le dice, bueno, ¿me puedes explicar qué te pasa? Porque esto es lo menos profesional que yo he visto en mi vida. Y le dice, no, pues claro que yo para prepararme el personaje, tal. Entonces Laurence Olivier le dijo, mira, te vas a ir a tu casa, vas a dormir 5 días seguidos, me voy a asegurar de que lo hagas y luego vas a aprender lo que es interpretar. O sea, casi le manda a la escuela para que empezara otra vez. Porque entonces, con esto, yo no estoy de acuerdo porque con esta forma de atacar o de abordar la preparación de un personaje así. Yo creo que hay muchísimas otras alternativas que te pueden llevar a dar una interpretación, hacer una interpretación igualmente magnífica. Y que la otra vía es muy peligrosa. Luego, al margen de esto, que es lo que tú dices de la sensibilidad, y me estoy acordando de Seymour Hoffman, me estoy acordando de actores niños, me estoy acordando de Judy Garland, no nos olvidemos del alcohol como droga, como otra cualquiera, pero lo de la sensibilidad, sin llegar a estadios de tener que probar ningún tipo de droga inicialmente para hacer ningún tipo de personaje. Lo que sí que es cierto es que tú como actor, por una parte puedes utilizar cosas que tú tengas de tu personalidad, pero a veces te tienes que vaciar. Entonces, cuando te llenas de otra persona y tienes esa capacidad de empatizar tanto, y entiendo que con una preparación tan intensa, cuando yo lo vi en el documental a raíz del programa de Jim Carrey, de la película que hizo de Andy Lucas, ¿entiendes? Porque es que hoy no me sale ningún nombre. Man on the Moon. Man on the Moon, sí. Guillermo, ayuda. Eso es. Pues realmente, cuando te llenas tanto de otro personaje durante tanto tiempo, entiendo que no es fácil sostener eso desde un punto de vista de la sanidad, o sea, de la sanidad, no, de la salud mental, perdón. Y que yo creo que eso siempre hay que acompañarlo, como es que no me canso de decirlo, como nos tomamos la vitamina C para prevenir un catarro, pues a lo mejor un actor a ese nivel de rendimiento como hace un atleta que se toma suplementos de magnesio, de calcio, de lo que sea, tiene que tomarse suplementos de tener un terapeuta o de tomar todas las precauciones, porque puede pasar. O sea, Lola Herrera, por lo visto, con 5 horas con Mario, tuvo dificultades, fue un reto después de sostener ese personaje durante tanto tiempo. Ahí nos iríamos a las conclusiones, ¿no? Que serían las de cuidarte en este caso, ¿no? Pero, Guillermo, ibas a comentar, que te tengo justo aquí debajo por lo menos en mi montaje. Cuenta. Sí, nada, yo en el caso concreto de Heath Ledger, básicamente secundar lo que ha dicho Maite de ese método, de esa presión por determinado personaje y por no saber salir de ese personaje. Porque esto lo hablábamos en programas como el de Daniel Day-Lewis o como el de Jim Carrey, que tú a veces puedes meterte en un personaje y puede costar mucho salir de ahí. Y te relacionas como dicho personaje. Y eso yo creo que le pasó a Heath Ledger con el Joker. Un personaje muy exigente, un personaje mentalmente exigente. Y además nadie daba un duro por él. De esto no se acuerda nadie, pero cuando salió la noticia de que Heath Ledger iba a ser el Joker, estaba todo el mundo como, ¿qué? ¿El de 10 razones para amarte? ¿En serio? ¿Este haciendo de yo? Nadie confiaba en él. Entonces yo me imagino que fue una presión añadida que bueno, pues que se acabó saliendo por ahí. No llegó a salir del Joker y en su intento por trascender a otros papeles, pues pasó lo que pasó. Y en el caso de niños pequeños, recogiendo lo que decía Sara de que hay que ir a las fiestas por contrato,
Me temo que eso fue lo que pasó a una temprana edad a Drew Barrymore, porque el exitazo de E.T. hizo que fuera a muchísimas fiestas e hizo que, debido a esas fiestas, ingresara siendo menor de edad en varias clínicas de rehabilitación para quitarse la adicción al alcohol. Gracias al cielo, Drew Barrymore salió de ahí, volvió a actuar ya adulta, ya desintoxicada, y ha tenido un renacer en su carrera, pero que eso, precisamente de estar en fiestas por contrato, por lo visto también se aplica con niños y tal vez habría que darle una vuelta a eso. Y ya con los Corys, porque está Corey Feldman, pero también estaba Corey Haim, de Jóvenes Ocultos. Eran los dos Corys de los 80 y eran muy amigos. Y este año ha salido un documental en el que Corey Haim murió hace 10 años o por ahí, hace 10-12 años. También víctima de abusos como Corey Feldman, víctima de alcohol y drogas después de su época puntera. Y ha debido declarar Corey Feldman en este documental que sufrió abusos sexuales por parte de Charlie Sheen en una película que hicieron juntos. La verosimilitud de estas declaraciones ya a juicio del espectador, pero por lo menos esa es la última información que se ha dado de uno de estos niños, de uno de tantos niños que tuvieron su éxito en los 80. Habéis dicho cosas que iba a preguntar yo, Sara sobre todo ha dado ahí, pum, en algo que iba a preguntar, está súper bien, porque es verdad que yo creo que, a ver, yo he hecho cosas de figuración en televisión y cosas así, y luego he participado en cosillas con Rubén, y he visto que la carga de estrés que hay en una producción de cine es brutal, o sea, simplemente aunque solo sea pasar por atrás y no lo haces bien ya hay que repetir la toma, o hacerte el muerto, o sea, entonces eso... A mí, por ejemplo, como las pequeñas cosillas que me han dejado hacer por ahí, te genera también una especie de, hostia, voy a ver si lo hago mejor, lo hago bien, porque si no hay que repetir, porque todo el mundo depende de mí. Entonces, yo creo que muchos actores, esa carga emocional que han ido acumulando es las que quizás les han derivado, y sobre todo el exceso de trabajo, es lo que hablamos, porque las jornadas son maratonianas, de 12 horas, 14, luego tienes que estar perfecto para otra toma, y otra toma, y otra toma, o sea, hay directores que son obsesivos de las tomas y las repiten mucho. Rubén, por ejemplo, controla eso, ¿no? Yo veo que Rubén no eres una persona muy loca como Kubrick de hacer una toma 20 veces o 80, sino que, bueno, más o menos queda. Entonces, por ahí van los tiros de que mucha gente, lo que ha dicho Maite, mucha gente que sea sensible y tal, al final, como para esa ansiedad de, hostia, mañana tengo que hacer esto, tiene que salir bien, tal, estés en la cama, no puedes dormir, se te genera el bucle. Yo creo que por ahí empieza todo, ¿no? De decir, y que vamos a intentar estar al nivel y vamos a tomar esto para intentar estar al nivel. Y vamos también para el estrés, hacer estas tonterías de tomar pastillas para no dormir y todo eso. Entonces, bueno, es un poco de todo lo que estamos hablando, ¿no? Y de Heath Ledger quería hacer un apunte muy bueno que estaba haciendo la película del imaginario mundo del Dr. Parnassus, y ahí en esa película se lo encuentran suicidado. O sea, él empieza a entrar en esa película como un personaje que se acaba de colgar debajo de un puente. O sea que bastante... Me dio pena al ver esa secuencia. La peli os la recomiendo, es muy buena. La película es muy buena, o sea, tuvieron que cambiar el guión por el fallecimiento, porque él era uno de los protagonistas, pero él llevaba la película. Entonces, tener en cuenta que se os muere el protagonista, o sea, ¿qué hacéis? ¿Cómo seguir la película? Ya está todo moviéndose y tal. Eso es otro día, pues, investigarlo, porque veréis lo bien que salió esa película. Por desgracia, él murió, pero la película se pudo hacer y es una película que os recomiendo. Hasta aquí mi aportación. Sara, ¿algo hay que aportar? Con los niños, quizás, drogas, trabajo. Es que es un poco lo mismo, mi opinión un poco gira siempre en torno a ese punto, sean niños, sean adultos, pero que no es el hecho de que porque sean niños y que la infancia la han pasado por fama y tal y al final acaban todos metidos en la droga, no, es que al final es el tipo de ritmo de vida que te toca llevar cuando consigues tener cierto éxito. Pero es que te pasa con esto, y a quién no le ha pasado incluso con los exámenes, que cuando te has visto en la presión de tener que sacar una determinada nota, que se acerca la fecha clave, que te juegas ahí el pasar o no pasar, ¿quién no se ha tomado más café de lo normal? ¿Quién no ha dormido 2 horas esa noche? ¿Quién no...? O sea, es que al final entras en un ritmo que es inevitable. O sea, inevitable. Si no estás preparado emocionalmente, psicológicamente, es que son muchos factores que luego es otro punto que socialmente no trabajamos y que se debería trabajar mucho más.
O sea, ya me meto un poco más en tema social, pero es que se debería educar en educación emocional y saber gestionar cada uno la forma de llevar las cosas, porque es como que todos nos cortan por el mismo patrón y hay que cumplir un estándar o un baremo, y si no lo cumples, pues ya te montas ahí una presión y etc, etc. Entonces son muchos factores que esta gente están como abiertas en canal para eso. Es que son carne de cañón, 100%. Oye, como director, Rubén, llegas al punto en el que quiebras, porque podemos ver, por ejemplo, a Hitchcock, que llegaba al punto a quebrar a sus actores realmente para sacar lo que quería de ellos, ¿no? O tenemos el punto, por ejemplo, de Francis Ford Coppola, ¿no? En Apocalipsis Now, que llegó a demandar, ¿no?, situaciones de estrés físico y psicológico brutal de la gente en el plató para realmente sacar lo que él quería sacar, ¿no? Ese es un factor del que no se habla, pero que también tiene que ser potente, ¿no? Sí, realmente hay más casos que estos dos directores. A ver, yo personalmente, o sea, yo sé que esa manera funciona y lo hemos visto en muchos casos. También Stanley Kubrick con El Resplandor o Lars von Trier torturando a todos Dios. Sabemos que funciona. Ahora bien, yo creo que el fin no justifica tampoco los medios, no siempre. Creo que tienes que confiar en el actor, que por algo tiene que sacar tal emoción sin tener que torturarle o tener que meterle droga, porque por algo se llama actor y por algo tiene que realmente conseguir esa emoción estando totalmente sobrio, o actriz. Y si llegara el punto en el que no se consiguiera, como puede ser a lo mejor con un niño, que a lo mejor un niño no tiene tantas tablas o lo que sea, hay que intentar jugar con agentes externos, pero siempre dentro de la moralidad. Es decir, una cosa es, por ejemplo, como me pasó a mí en un cortometraje, El Malvado Monstruo, una cosa es que te pongas para que la niña esté, pues eso, jalando aire, exhausta y demás. Una cosa es que la hagas correr por el pasillo y otra cosa es que le hicieras cualquier, ¿sabes? Que la pegaras de guantazos, ¿sabes? O sea, hay maneras, naturalmente, cuando tú no puedes entrar dentro de la psicología de un actor o actriz por lo que sea, hay maneras de jugar con esos agentes externos y putear, para mí debería ser la última. Bueno, llevamos ya 55 minutos de programa y me gustaría por lo menos sacar o hacer un mini resumen antes de irnos o empezar a despedirnos de lo que habéis comentado, que creo que es absolutamente fantástico, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente para gente como yo, que solamente somos amantes del cine, lo que hay detrás de esa pantalla y todo lo que se ha trabajado para que salga algo en esa pantalla es completamente desconocido, ¿no? La cantidad de profesiones, de gente, de voluntades, de dinero, de intereses que trabajan para ¿no?, al final de hacerte que teletransportarte de tu asiento, ¿no?, cuando te pones delante de la pantalla, es absolutamente impresionante, ¿no? Y muy poquita gente lo tenemos en cuenta. Y bueno, nos fijamos en esos actores principales sin darnos cuenta del esfuerzo que se realiza en ese arte, es decir, en cómo manejar un montón de recursos para poder transmitir al final una idea, ¿no? O poder transmitir una emoción, poder transmitir pues eso, una evolución, ¿no? Arrastrar al vidente, ¿no? A la persona, al observador, llevarle a otro planeta, a otra realidad, ¿no? Y bueno, pues habéis comentado que es evidente con esto que acabo de decir el trabajo que hay detrás, ¿no?, de toda esta labor, el hecho de que eso implica el arte de un montón de gente, ¿no? Y ese arte implica la creatividad, implica el crecimiento, implica la implicación de un montón de gente que, bueno, pues le dedica el 110, el 120%, ¿no? La obsesión, llegando muchas veces, ¿no?, a esa obsesión para que salga como yo quiero y realmente poder atrapar, ¿no?, a ese, ¿no?, vidente, ¿no?, que tenemos ahí detrás. ¿Cómo no? La evolución personal, es decir, lo necesario que es el trabajo personal, el apoyo y el crecimiento, como decía Sara, ¿no? Ese trabajo emocional para poder realmente aceptar, ¿no?, y llevar a buen puerto toda tu trayectoria profesional, ¿no? Y luego
me gustaría hacer hincapié en lo que habéis dicho, ¿no? Una hipersensibilidad que se nota en un montón de actores y de actrices, directores, que son personas que realmente, incluso sus entrevistas, son capaces de arrastrarte, de llevarte a ese mundo interno, ya sea mental, emocional, sentimental, que ellos están experimentando, ¿no? Y ahí es donde a mí me gustaría incidir entonces, en este arte que implica una hipersensibilidad que requiere una protección muy especial frente al rechazo que puedes sufrir por no ver cómo tu obra crece o se valora lo que tú realmente crees, ¿no?, que necesita ser valorada o apreciada, ¿no? Bueno, os voy a dejar ya entonces a cada uno que se despida, ¿no? Pero con esos nombres, ¿no?, que hemos utilizado hoy al final, que yo creo que son, para mí, claro, y en mi experiencia, definitorios, ¿no? Y hemos hablado de John Belushi, hemos hablado, para mí, muy importante, Ethan Hawke, Winona Ryder, River Phoenix, hemos hablado, como no, de Corey Feldman, Jerry O'Connell también, que no se habla de él, pero siempre me ha parecido que estaba poco valorado, Brad Renfro y Heath Ledger. Nos despedimos. Yo quiero soltar un último comentario diciendo adiós, y es de que no se critique a la gente porque haya muerto por las drogas. Que no estamos en esa situación, no estamos en la situación que han pasado ellos, no nos podemos poner en su piel, no tengamos esa vagueza de decir simplemente, era un drogata y murió como tal. Son víctimas de una adicción y no sabemos realmente nosotros cómo hubiéramos estado en su situación. Nada más. Con eso me despido. Adiós, Rubén. Gracias, Rubén. Pues bueno, Hola, yo para Rubén. llevar la contraria... No es para llevar la contraria, pero para nada, estoy súper de acuerdo, pero para decir adiós, yo creo que lo ha dicho todo muy bien Mitoa, pero sí que quiero plantear una pregunta en la mente de todos vosotros, que es, ¿creéis, yo no sé la respuesta porque para eso habría que tener una bola de cristal, ¿creéis que estas personas, si no hubieran muerto, desgraciadamente por las drogas, pero si no hubieran muerto en ese momento, habrían alcanzado tal reconocimiento, tal fama? ¿Creéis que a veces se ensalza, esto no hay tiempo para responderla, ¿no? Se ensalza a alguien que a lo mejor habría tenido una carrera que luego nadie se acuerda, pues porque está mucho tiempo sin trabajar, cualquier motivo, pero esa muerte les sitúa en un podio, bien porque se les vea como víctimas, porque se les vea como, no sé, pues héroes que se entregan, no, por muchos motivos, pero hay veces que yo me planteo eso, no tengo respuesta todavía, pero sí que es un tema conectado. Y adiós, muchas gracias. Voy a hacer una reflexión, que es que si en un ámbito laboral hay muchos accidentes, quiere decir que hay que cambiar algo de ese ámbito laboral. Entonces, quizás haya que cambiar algo en el mundo del cine, en el tema de lo que hemos hablado, de cargas de trabajo que tengan los actores, etcétera, etcétera. O sea, analicemos eso por ahí. Y por supuesto que yo era súper fan de River Phoenix de niño y me rompió el corazón cuando se murió porque yo soy antidrogas. Y él era antidrogas. Yo leí una entrevista que él hablaba de que sus padres habían sido muy hippies y que él estaba en contra de las drogas y demás, y meses después se lo encontraron muerto. Entonces, a mí como adolescente que yo era en esa época me partió el corazón, porque yo le veía como el hijo de Indy, ¿no? Era como el sucesor de Indiana Jones, ¿no? De hecho, era un gran actor, o sea, le ves en La Costa de los Mosquitos y te encanta ese chaval. Y es así, entonces hagamos una reflexión de si algo se está llevando mucha gente, un tipo de trabajo se está llevando mucha gente y está dejando a los más ahí psicópatas y los más drogados, algo habrá que cambiar a lo mejor en ese sistema. Lo dejo ahí, mi opinión. Yo quisiera despedirme, daros las gracias por haberme incluido en este programa, se han dicho cosas interesantísimas. Y bueno, tal vez una reflexión en encontrar remedios diferentes a las drogas para contrarrestar, pues eso, las diferentes cargas emocionales que tenga cada actor, cada artista, cada persona, y que poco a poco
que ya ha habido una diferencia entre los 80 y hoy en día, pero que poco a poco cada vez haya menos casos de este tipo y podamos ver estrellas en toda su plenitud. Yo creo que River Phoenix hoy en día sería un gran actor al nivel de su hermano Joaquín, y podríamos hablar de dos grandes actores. Bueno, yo tirando un poco del inicio, que decíamos que este programa estaba también un poquito dedicado para la gente que se pueda encontrar en algo similar. Antes de llegar a ese punto, trabajad un poco también en introspección propia. Igual que trabajáis los personajes ahí introduciéndose en su vida y demás, trabajar también un poquito la parte más introspectiva de cada uno, conoceros, cuáles son vuestros clics, qué os puede afectar más, qué os puede afectar menos. O sea, cada uno somos un mundo, y para que estas cosas no pasen, al final lo mejor es conocerse uno mismo. Magnífico. Oye, muchísimas gracias a todos por haber participado en esta idea que tuve yo de programa, pero que habéis hecho, vamos, mucho mejor. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Un saludazo. Placer. Gracias. Adiós. Chao. A todos los que escucháis, ya sabéis, el Club de los Cinéfilos Muertos. En este caso he sido yo el que he tenido que llevar la idea, pero vendrán más, mucho mejores, con más gente. Hasta otra.